Y quiero, en primer lugar, expresar mi gratitud a la Universidad de Alicante, a la CEMAP y a mis amantísimos colegas Ramón Llorens, Mónica Ruiz Bañuls y José Rovira, y bueno, y a Sebas y a Marisol, que la veo por ahí, con quienes tanto quiero, y por haberme invitado a participar en este foro académico más que consolidado, ya la sexta edición, ¿no? Y es un referente internacional en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, ya no solo la hispanoamericana, sino en general. Y para mí es un honor clausurar un foro que ha reunido intervenciones de tanta calidad. Yo se lo decía ahora a mis colegas. Estoy y espero sinceramente estar a la altura de este espacio académico. Así que, sin más dilación, paso a la conferencia. Bueno, y espero no aburrir demasiado. Decía Carlos Fuentes, la geografía de la novela, que el espacio era uno de los protagonistas esenciales o principales del relato, de los relatos, de la historia. Y en este sentido, este territorio construido literariamente constituye el elemento primordial o uno de los elementos primordiales del lenguaje narrativo. Y por lo tanto, como lenguaje que es, el espacio narrativo moldea la manera en que nosotros, los lectores, percibimos el mundo y estructuramos nuestro pensamiento. Y este es el punto de partida de mi intervención, y es la función epistémica del espacio narrativo. Y para ello, o por ello, con estas charlas simplemente me propongo como objetivo examinar, explorar, indagar cómo el espacio en los álbumes ilustrados hispanoamericanos trascienden ese carácter meramente físico, es decir, de contenedor pasivo de la acción, para convertirse realmente en un recurso simbólico, narrativo, cultural, que invita a los más jóvenes a explorar mundos posibles, a explorar mundos paralelos o realidades alternativas con sus propias reglas o personajes. ¿Por qué? Porque este espacio narrativo es el factor dinámico que condiciona necesariamente nuestra percepción, nuestra visión del mundo, ¿no? Como lectores. Y es la entrada que quería hacer. Pensemos, por ejemplo, en El diario de un solo, de la chilena Catalina Bru, editado en Tusquets. En esta novela gráfica, los espacios urbanos por los que transita el personaje se convierten en espacios de reflexión sobre la alienación moderna. La ciudad, que debería ser un lugar de encuentro, de dinamismo, se transforma en un espacio que refuerza realmente el aislamiento del individuo, ¿no? Al lector en esta novela gráfica se le fuerza a reflexionar sobre la tensión que se produce entre el deseo de interacción social, de comunicarse, de relacionarse, y la barrera que representa, por otro lado, estos espacios vacíos, estos lugares otros en términos Foucaultianos, ¿no? Como un espacio de crisis, como un espacio de resistencia, o como diría el antropólogo francés Auger, como un espacio de un no lugar, ¿no? La ciudad como un no lugar. Entonces, una ciudad como un aeropuerto. En este sentido, y no quiero divagar más en este aspecto, se utiliza el espacio como una herramienta para explorar la soledad, la enajenación, las dinámicas de poder en la vida cotidiana. Y desde esta perspectiva, reitero, el territorio literario tiene el poder de estructurar nuestra comprensión de la realidad. Yo lo veo mucho más claro en este texto. En el texto, bueno, no sé si lo conocen. Esta es la idea que gravita en torno a una idea de un filósofo antropólogo francés, Bachelard, en La poética del espacio, donde dice que el espacio en el que vivimos, en el que habitamos, configura una manera de habitar el mundo, una manera o una forma de entenderlo y de relacionarnos con él. En el caso del álbum
de Sergio Andricaín, La noche más noche. El álbum narra el viaje migratorio de un niño a bordo de un barco, llamémosle costa de Cuba hasta la costa de Miami, cruzando un vasto y oscuro mar en busca de un nuevo comienzo. El mar se convierte aquí en un símbolo, en el símbolo de la incertidumbre, el miedo, de la desesperanza o de la esperanza que enfrenta el protagonista, ¿no? Y esa negrura simboliza una travesía interior de desarraigo, de miedo, de desasosiego, si quieren permitirme la palabra. A medida que la historia avanza, el espacio del mar, tan oscuro, se transforma en la metáfora de la experiencia migratoria. Este álbum para mí representa eso, el viaje físico, el proceso emocional, pero también un marco interpretativo para reflexionar sobre la migración, el miedo a lo desconocido o la esperanza de un nuevo comienzo o de una nueva realidad, ¿no? Y este es también el caso de El bosque dentro de mí, del turolense Adolfo Serra, pero que está publicado en La orilla del viento, ¿no? Donde el mar constituye, desde el punto de vista simbólico, el punto de partida de viajes interiores. Yo incluyo aquí el concepto bakhtiniano ya de cronotopo, donde, o sea, ese concepto referido a la relación intrínseca entre el espacio y el tiempo en la narración, ¿no? ¿Por qué? Porque el bosque, como cronotopo en esta obra, es un lugar de frontera entre la civilización y la naturaleza indómita, ¿no? Donde las reglas sociales quedan relegadas o donde los personajes, no sé, se enfrentan a desafíos, peligros o incluso descubrimientos. Estaríamos en ese otro lugar, o en ese concepto de heterotopía de Foucault, ¿no? En ese espacio liminal donde ni estamos en la civilización ni estamos en el otro lado. Y es en el bosque, como he hablado de cronotopo, hasta ahora he hablado del espacio, pero el tiempo en este cronotopo rompe su linealidad cronológica, o mejor, si me lo permiten, el tiempo queda fuera de las coordenadas espaciotemporales o temporales del mundo cotidiano, aunque también es un tiempo cíclico. ¿Por qué? Porque remite a los mitos y a los ciclos naturales, lo que lo conecta con fuerzas arcaicas y telúricas, si quieren verlo. Por lo tanto, el cronotopo del bosque aquí es potente y necesita ser interpretado desde el punto de vista simbólico, digo, por parte de los jóvenes. ¿Cuál sería su simbología? Pues el bosque como un espacio de la metamorfosis, de transformación personal. El bosque, como yo les decía antes, es el lugar liminal, es el lugar de tránsito entre dos estados. El estado, si quieren, de la infancia a la madurez, que es lo que pasa en el bosque de la Caperucita Roja, al espacio liminal del bosque, del tránsito de la ignorancia al conocimiento, de la vida a la muerte, o en el caso que nos ocupa y que yo interpreto, ese tránsito de la vida material al estado espiritual, al bosque como elemento de transformación espiritual, ¿no? Y esto es importante porque favorece el desarrollo de la competencia emocional de los más jóvenes. Yo, es verdad que soy muy incrédulo cuando mis estudiantes me hablan todo el rato de cómo ellos desarrollarían la competencia emocional, y siempre pienso en la importancia que tienen el espacio, el tiempo, el cronotopo en general de los álbumes, en especial los latinoamericanos, por los que voy a poner a continuación, para realmente desarrollar esa competencia emocional. Sé que tengo muchísimas diapositivas, muy mal de tiempo. Ramón, tú me vas avisando, por favor. Bueno, dentro de este cronotopo, me paso ahora al del camino. Paso del bosque al camino. El camino es también otro cronotopo, además importantísimo dentro del ámbito latinoamericano. He seleccionado el 9 kilómetros,
de Claudio Aguilera y Gabriela Lyon, editado en Ecaré. 9 kilómetros no es otra cosa que la historia de un trayecto, de un niño que se levanta muy temprano para dirigirse a la escuela, tan temprano que aún es de noche, ¿no? Y el camino no solamente es un espacio, un trayecto geográfico, físico, sino también es un espacio de crecimiento, donde la experiencia del desplazamiento, de la trayectoria, está marcada por las dificultades, por el esfuerzo, por la perseverancia que tiene el joven. Y claro, cuando hablamos del cronotopo también vinculado al camino, tenemos que hablar del tiempo. El tiempo en este espacio, en este espacio que es siempre reiterativo, es un tiempo circular, que sugiere que el camino es recorrido día a día o todos los días por el mismo personaje, pero también recorrido por otros personajes. Es una historia colectiva con un mismo trayecto y un mismo tiempo, ¿no? Y a mí esto me parece que es la grandeza de este álbum, en este sentido. Claro, y si me lo permiten, el denominador común de todos ellos es el viaje. En el corpus de álbumes ilustrados hispanoamericanos que he seleccionado y que les presentaré a continuación, el viaje que emprenden los personajes no solamente, como les he dicho antes, es un recorrido geográfico, sino también y sobre todo, si me permiten la expresión, es una travesía epistémica. ¿En qué sentido? Porque permite a los jóvenes reflexionar acerca de la realidad de la migración, de las fronteras físicas, geopolíticas, mentales, lingüísticas, de todo tipo, o incluso los desafíos sociales, económicos, contemporáneos. Y es el caso, por ejemplo, de ¿A dónde van?, de Gabriela Peirón, también en Fondo de Cultura Económico, donde la temática no es otra que los flujos migratorios de los animales y cómo estos se pueden proyectar como función simbólica en la mente del lector para suavizar las angustias existenciales de niños que están condenados a esa migración o de vivir en sus carnes la migración de otros familiares, ¿no? Perdonen por el exordio, por este preámbulo, pero este será el elemento vertebrador de mi charla y por lo tanto es lo que quería realmente dejar claro. Os presento de esta forma cómo he estructurado esta charla. Los primeros 4 capítulos o epígrafes se desarrollarán el marco teórico, el marco nocional asociado al espacio de la narración y a la cartografía emocional del álbum. Prometo no aburrirles demasiado con una tanta terminología encriptada, y en el 5º epígrafe elaboraré o hablaré de los hallazgos sobre una investigación que he llevado a cabo con alumnos de 6º de primaria en torno a la recepción de estos espacios simbólicos complejos en álbumes hispanoamericanos. Y espero llegar a las conclusiones. Empiezo. Reflexionemos en primer lugar sobre el espacio físico. Voy a ir rápido, si me lo permite. Reflexionemos entonces sobre eso, sobre ese entre el espacio físico y el espacio simbólico. Decía el filósofo francés Henri Lefebvre en su obra La producción del espacio, que los lugares no solo existen como realidades físicas, sino también como construcciones sociales y como construcciones culturales que reflejan y refuerzan nuestras propias ideologías y nuestras propias estructuras simbólicas. ¿Qué significa eso? Pues pongo un ejemplo para el caso. La vorágine. La vorágine que está extraída de la obra de José Eustacio Rivera, ¿no? La selva aquí simboliza un caos, ¿no? El caos incontrolable, el infierno que devora a los personajes. Es un espacio, si quieren, opresivo, hostil, inhumano en su vastedad. Un territorio, ¿cómo decirlo?, que representa el desorden social, pero también el desorden moral.
En su interior no existen leyes, las leyes de la civilización, y los personajes se ven atrapados en la violencia y en la crueldad que emerge cuando el hombre está fuera de las reglas de su entorno social. ¿Qué pasa en el tiempo? El tiempo aquí se ralentiza, se espesa, se hace espeso, permanece suspendido, se hace incluso opresivo. Ya no es el desarrollo lineal cronológico pautado por segundos, sino aquí pesa el tiempo, ¿no? No sigue esa dinámica tradicional del tiempo lineal. Este espacio simbólico, el espacio simbólico de la selva, sería o representa ese caos, la deshumanización, la confrontación de lo primitivo con lo desconocido. Yo, por poner alguna reminiscencia intertextual, siempre me recuerda al cuento o a la novela breve, a la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, o incluso la película de Coppola, Apocalypse Now, ¿no? Y claro, hablando de intertextualidad y de selvas hostiles, deberemos recordar obligatoriamente a nuestro querido Horacio Quiroga y la novela gráfica de Santiago Musetti sobre los cuentos del escritor uruguayo, La selva misionera. La selva, que es como un lugar de aislamiento y de transición, pero sobre todo donde los personajes son desterrados de la vida cotidiana, ¿no? Pero estamos ya muy lejos, y quiero retrotraerme en el tiempo, de ese espacio arcádico, de ese espacio paradisíaco que habían ideado los europeos acerca del Nuevo Mundo, cuando empezó la conquista, ¿no? Y a eso me he retratado. Desde la selva devoradora de la novela gráfica que les he mostrado, hasta cómo se va concibiendo, cómo se va construyendo una imagen de América y por lo tanto del espacio americano a partir del imaginario cultural hegemónico occidental. Desde su conquista, el territorio americano apareció a los ojos de Occidente como un lugar o como un conjunto de lugares prodigiosos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Antonio de León Pinelo, que era el relator del Consejo de Indias, en su mapa del Jardín Edénico, establece la región media de Sudamérica, como el axis mundi, como el eje del mundo, como el centro y la esencia geográfica de la creación, donde se habían iniciado las historias sagradas de la humanidad, ¿no? Es ese concepto edénico, ¿no? Y claro, el Nuevo Mundo, configurado sobre lo paradisíaco, pero configurado también sobre un espacio mítico y legendario antiguo. La imagen de América se elabora siempre a través del discurso de lo fantástico, como ahí aparece. O dicho de otra manera, la imagen de América hecha a partir de los estereotipos de lo fantástico creados en Europa, pero atribuidos a Asia o a África. Por ello tenemos plantas, animales, viejos bestiarios, fabularios, plantas mágicas, tenemos a los patagones, las amazonas. Esta es la concepción del espacio basado en los valores occidentales, que además perduró como imaginario colectivo, ¿no? El imaginario sobre el espacio americano. Pero con el paso del tiempo, esta concepción tradicional occidental del espacio americano se fue todavía más consolidando. Yo pienso, por ejemplo, en ese concepto de las ciudades hispanoamericanas, donde están hechas al estilo europeo. Yo traigo, por ejemplo, a colación la maravillosa tesis de Eva Valero sobre la ciudad de Lima en la obra de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? A mí me parece que está trazada con una delicadeza y un preciosismo que envidia tengo de no haber hecho yo esa tesis doctoral. Claro, pero este imaginario se ha revisado y se ha cuestionado y se ha puesto en valor otros espacios, otras concepciones, otras cosmovisiones, otras formas de entender el espacio
que, por ejemplo, los pueblos originarios de América desarrollaron mucho antes de que llegaran los conquistadores europeos. Espacios que conectan la tierra, el cielo, con los dioses y con los antepasados. Por lo tanto, un espacio, no tanto un espacio físico e individual, sino un espacio de una dimensión espiritual y sagrada. En este sentido, el caso paradigmático es Ocho Venado, Garra de Jaguar, ¿no? De Tecolote, donde a través de esas cuatro códices, bueno, a través de por lo menos esos cuatro códices, cuenta las andanzas del gobernante mexica Ocho Venado, Garra de Jaguar, donde, ¿qué vemos en el espacio? Las montañas, las ciudades fortificadas, los templos, los animales, aparecen en las ilustraciones no como lugares neutros, sino que están impregnados de un significado que tiene que ver con la relación del protagonista con su linaje ancestral, ¿no? Con sus rituales y con sus mitos del pueblo. Por lo tanto, deberíamos hablar de aquí de otro espacio narrativo de mundos posibles y de un cronotopo del relato precolombino mesoamericano, si quieren, vinculado sobre todo a esa dimensión sagrada. Otra forma de revisar críticamente ese territorio tradicionalmente concebido y que se vincula, y que lo vinculo mucho con el subtítulo de este seminario, es barrera o frontera, como quieran traducirlo. Es la dicotomía entre el norte y el sur, moldeados por eso, por la colonización, la industrialización, la globalización incluso, que son elementos que están invirtiendo el proceso. Y aquí la visión del mundo es al revés. La América del Norte está al revés y la América del Sur en el norte, ¿no? Esa es la visión de América desde la ventana de un platillo volante. Bien, segundo, pasemos sin más dilación a este segundo epígrafe, donde quiero incidir sobre todo en la idea de que el espacio y la literatura infantil hispanoamericana está intrínsecamente ligada a la identidad y al territorio. Y es que los álbumes ilustrados transmiten esas complejidades emocionales y culturales del proceso migratorio. Y son numerosos los textos de literatura infantil y juvenil hispanoamericana que tienen como tema universal, y ya lo decía en intervenciones previas a la mía, que tienen como tema universal, es decir, álbumes hispanoamericanos que tienen como tema universal la crisis de identidad, el desarraigo, la migración, la búsqueda de pertenencia, y que esto configura un canon que a mí me parece fundamental, ¿no? En este sentido. No les voy, no, a título ilustrativo simplemente, no me quiero demorar mucho en esta diapositiva porque el tiempo apremia. Los temas universales se conforman en un campo léxico-semántico, el del sistema de lugares, muy amplio y muy rico, desde utopías, distopías, ecotopías, que no es otra cosa que la visión idealizada de la sociedad en armonía con una naturaleza, ¿no? Zonas hostiles. Está también la categoría de migraciones que van desde el desplazamiento, el viaje y el tránsito hasta la frontera física y emocional, o incluso el ir al otro lado, o los cronotopos o topos en general del camino, frontera, la línea, de la que luego hablaré también, y de la que es una maestra Susili, pero que le falta esa idea, ese concepto de compromiso político y de compromiso político en el sentido general del término. No quiero... Y simplemente me detendré ahora en las dinámicas migratorias de la frontera. Bien, en el álbum Sin Palabras de la limeña Isa Watanabe, en los libros del Zorro Rojo, se narra el viaje de un grupo de animales a través de un bosque oscuro y con árboles sin hojas. Hay un personaje clave, que es la muerte, que funciona como un personaje de recordatorio constante de la fragilidad de la vida y sobre todo de los peligros que acechan a todos aquellos que emprenden este viaje migratorio. El acto de migrar en este libro
es una experiencia colectiva, en la migración como el elemento colectivo, donde los personajes no solo viajan, sino también es una comunidad que se apoya mutuamente. Y en este sentido me quedo con esta apertura, porque quiero comentar la referencia intertextual que en ella hay, sobre todo vinculada a este concepto espacial del que estoy desarrollando. La barca aún remite a esas imágenes contemporáneas de migrantes cruzando mares en embarcaciones frágiles y precarias, ¿no? Los cayucos, las pateras, pero también evoca el arquetipo del cruce hacia una nueva vida o hacia un nuevo conocimiento, o un nuevo comienzo, si quieren. La barca aquí simboliza el paso entre dos mundos, la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte, entre la seguridad y el peligro, entre el desánimo y la derrota anímica y la esperanza de otro futuro. En cuanto al territorio del arraigo y del desarraigo, aquí me interesa hacer hincapié en la idea de que el cambio de espacio, de lugar, de territorio, implica también un proceso de transformación y de redefinición de la propia identidad, ¿no? Y para mí, por lo tanto, ese desplazamiento forzoso de la migración conlleva necesariamente un desarraigo, una ruptura con el pasado, pero también con las estructuras familiares y culturales. Una nostalgia por, ¿cómo decirlo?, por el lugar abandonado, por las dificultades de adaptarse a una nueva vida, a un nuevo entorno, ¿no? Y en este sentido, a mí me encanta este álbum, que solamente está publicado en inglés porque el pobre autor no consigue la financiación para que, o una editorial para que la editen en lengua española, que es el de Querido primo, una carta para mi primo, de Duncan Tonatiuh. Son dos primos que uno vive en México y el otro ha sido trasladado a Estados Unidos. Entonces se cuenta cómo transcurren sus vidas. Uno yendo en bici seguido por sus cholos y el otro en metro, ¿no? Uno comiendo quesadillas con una madre que él se las hace y otro comiendo comida basura en el McDonald's, ¿no? Entonces ese concepto de la pérdida de identidad cultural que ocurre cuando llegas al otro lado. Hoy me ha gustado mucho que algún ponente anterior ha hablado de una colección de la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez que he visto, y entre ellas la de Morgan y Poff, ¿no? Pero no la voy a comentar. Lo que quiero dejar claro aquí es que el cronotopo de la migración no es otra cosa o representa una transición del espacio y del tiempo en el que el viaje no solo implica moverse físicamente, sino también un proceso de transformación emocional, transformación personal. Durante ese trayecto, el migrante atraviesa cambios que afectan tanto a su identidad como a su relación con su entorno. Y en este contexto de la migración, la frontera se convierte en el espacio crucial. Es el territorio liminal por excelencia, el umbral, ¿no? La frontera es el punto de transición entre lo que se deja atrás y lo que está por venir. Es en este espacio intermedio, liminal, en el umbral, donde se concentra, ¿cómo decirlo?, la experiencia más intensa del cambio que marca el proceso migratorio, ¿no? Y es el elemento recurrente en la mayoría de los álbumes seleccionados, ¿no? Es la importancia y el terror de la frontera en los álbumes del corpus seleccionado. Claro, hablando de flujos migratorios, no podía faltar el sempiterno migrar, que sé que ha sido analizado ab nauseam, ¿no? Pero bueno, yo simplemente, a mí me interesa sobre todo en esta conferencia su espacialidad y me voy a concretar en ella. Se distinguen tres zonas en la portada, ¿no? Tres zonas o tres grandes franjas. En la escena superior e inferior, que están marcadas con el recuadro, aparecen campesinos
algunos cargados con el morral, ¿no? Que pueden ser para ser usados para recolectar la cosecha que están haciendo o trabajando, o bien para guardar sus enseres porque se van a migrar, ¿no? Y en la parte media irrumpe la locomotora, ¿no? Que cruza de un lado a otro toda la imagen, cortándola en dos. Y esta no es otra que la bestia, el tren de la muerte. Es decir, el tren de carga mexicano al que cada año suben cientos de miles de migrantes centroeuropeos, incluso de Sudamérica, mientras los vagones están en movimiento y el trayecto mexicano, que son 2.500 kilómetros, los va acercando a la tan deseada frontera norteamericana. Y el cuarto elemento es a la derecha de la portada, en la franja superior, junto a las vías del tren, aparecen los tres personajes del relato. El niño, que aporta una gorra de béisbol, la madre y su hermana. Bien, con su formato de acordeón, y que todos conocemos, de tipo códice mesoamericano, el espacio construido no está sujeto, el espacio construido dentro del álbum no está sujeto a las convenciones occidentales del libro, es decir, no son páginas secuenciales que delimitan el tiempo y el espacio de manera fragmentada. En su lugar se despliega pues una narración continua, es decir, son dos hojas en las que pasa toda la historia, es una narración continua, donde el espacio fluye en un tiempo único, en un tiempo sin interrupciones, en un tiempo que aúna el tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? Y que no es otro que el de las recuerda un poco las migraciones, ¿no? Las migraciones de los pueblos americanos o de las tradiciones precolombinas. Y es en este espacio único y es en este tiempo continuo donde coexisten acciones. Por ejemplo, conectan con la historia de los desplazamientos de los antepasados, pero también en este espacio único y en este tiempo continuado se entremezclan y solapan acciones y tiempos diferentes, ¿no? Esta es una de las grandezas de este códice. O si vemos la euforia de llegar a la tierra prometida, pero a la que apenas tienen acceso como ciudadanos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque van a ser empleados para trabajos de cuarta categoría y tratados como parias en la tierra prometida, ¿no? En fin, como les digo, el estilo de los códices precolombinos o mesoamericanos, en el que en un solo espacio, en un solo plano espacial y en un tiempo que conecta pasado, presente y futuro. Me parece de una belleza y de una propuesta maravillosa. Bien, pero seguimos con ese concepto del viaje y de la frontera. Un texto que me encanta es Ana. Me encanta porque está escrito por Guillermo Arriaga, un escritor que por el que confieso siento cierta debilidad, ¿no? E ilustrado por Humberto Ramos. Y cuenta la historia de Ana, una niña que huye de la violencia de Honduras para salvar su vida y la de sus familiares, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues le lleva a emprender el periplo de la migración forzosa hacia Estados Unidos. Y claro, se aborda además con una crudeza importante la situación de la niñez migrante. Y yo simplemente para recordar, en el censo de Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, solo en 2021 se detectaron más de 80.000 menores que ingresaron en México en situación migratoria irregular, que querían ir a Estados Unidos, o sea, 80.000 menores, de los cuales casi el 50% eran hondureños, lo cual la situación me parece que pone el vello de punta. También tenemos la visión del otro lado del charco.
La tenemos en Mexique, el transatlántico que zarpó desde Burdeos rumbo a México en mayo del 37, en plena guerra civil, con 456, creo, niños y niñas de hijos de republicanos, ¿no? Estaba previsto que permanecieran allí en México 3 o 4 meses, pero claro, la derrota republicana y luego el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hizo? Pues transformó ese exilio en un territorio de permanencia definitiva, ¿no? Que son los famosos niños de Morelia, a los que hoy también en alguna de las comunicaciones han hecho referencia. Y nada, fíjense simplemente en el tratamiento del desgarro afectivo y de la desolación de abandonar una tierra, con unas imágenes absolutamente conmovedoras dentro de este álbum. Desde una perspectiva geopolítica, el territorio no solo define fronteras físicas entre naciones o entre regiones, sino también es una plataforma sobre la que se construyen las grandes desigualdades. La barrera, ya sea literal o metafórica, representa una línea de separación entre dos mundos, entre los privilegiados y los parias, los excluidos, ¿no? Los excluidos social, económica y culturalmente. Veamos algunos ejemplos. A mí me gusta mucho esta propuesta. Es una propuesta creativa muy sencilla que lo único que busca es reflexionar sobre la arbitrariedad que tienen los territorios geopolíticos. Es el caso de Sin Fronteras, de Imapla, donde se compone de una serie de banderas de 45 países de los 5 continentes, y cada una de estas banderas está dividida horizontalmente en 2 bandas combinables, a partir de las cuales es posible crear pues, más de, creo, 2000 composiciones diferentes. Por ejemplo, yo he creado la del nuevo Estado de México Unidos, ¿no? Una de mis debilidades es el álbum de 2 conejos blancos, de Jairo Buitrago y de Rafael Llopte, que narra la historia de una niña y su padre que van en su camino del sur al norte, en diferentes transportes, incluso en la Bestia. Me gusta mucho porque en este álbum hay una especie de cortocircuito entre el texto escrito, la voz de la niña, y la historia visual, que en realidad es la voz del padre también. En esa unidad de sentido es donde surge la confluencia de esa relación contradictoria entre un viaje que emprende la niña con su padre frente a un viaje migratorio que emprende el padre para sacarlos de la pobreza más absoluta. Pero claro, estos migrantes centroamericanos viajan alrededor de 10.000 kilómetros, encima de trenes, como el de la famosa Bestia, ¿no? Para cruzar México. Y no solamente es un trayecto peligroso por ello, sino que a menudo son víctimas de la violencia, del abuso por parte de pandillas, del crimen organizado, incluso de autoridades corruptas que se aprovechan de las debilidades de estos o de la vulnerabilidad de estos pobres migrantes. Y lo retrata con esa crudeza, pero con ese doble trato, con un texto escrito de la hija. La interpretación textual se construye desde esa relación contradictoria, ¿no? Son 2 formas diferentes de abordar y concebir, como he dicho antes, el espacio, el viaje, en ese sentido. O el viaje como aventura para la niña, pero también el viaje como trayecto de esperanza de futuro para el padre. Pero claro, siempre llegan hasta la sempiterna, todopoderosa y temida frontera en el desierto. Claro, y hablando de desierto, no podía dejar de hablar de un cronotopo relevante en la narrativa gráfica latinoamericana y sobre todo mexicana. A mí me gustan mucho los hermanos Zapata, ¿no?
que se narra un viaje al desierto mexicano en el que los protagonistas son dos hermanos gatos, vean la relación con los Zapata, que pierden a su madre y que tienen que enfrentarse a una vida solos, en un contexto de violencia, de lucha, y que hacen un viaje repleto de tristeza, amor, amistad, etcétera, etcétera. Y llegan al desierto como un espacio liminal, ¿no? Otro álbum que a mí me gusta especialmente de Tony Sandoval, el de Cita en Fénix, que es un relato autobiográfico donde el autor cuenta el viaje que inició para cruzar la frontera ilegal estadounidense, ¿no? Y en este se concreta el mapa del viaje. No sé si lo ven bien en sus pantallas, pero es una frontera a través de Nogales. Nogales de Estados Unidos y Nogales de México, para llegar luego a Tucson. La frontera se convierte en una zona de guerra. Esto es lo que documenta La cicatriz de Ferraris y Chioca, ¿no? Es un reportaje gráfico en el que se divide en dos partes y cada una situada en un lado distinto de la frontera. Por un lado, en Una noche de la frontera relata el asesinato de un pobre inmigrante a manos de uno de los agentes de la patrulla fronteriza, ¿no? Que dispara 16 balazos y matan a este pobre inmigrante que recibe 10 de ellos, 10 balazos. Las últimas viñetas lo que revelan es que el agente Schwartz, que es este agente de la frontera, fue absuelto del crimen y como silente homenaje de la muerte a la muerte de este pobre migrante, lo que hay es una pequeña cruz en el lugar del crimen, ¿no? Y da cuenta de esa existencia, ¿no? de que existía ese hecho. Retomo Barrera o Frontera, que es una de las que más me gustan. Su portada ya la ven. Ilustra un paisaje desértico dividido por una valla metálica que se extiende hasta el horizonte. Su título, como lo ven aquí, aparenta ser estar quebrado, roto, ¿no? Y como si fuera un anuncio de cristal en el que se nos va a contar, pues eso, que las barreras se pueden romper. Y en el fondo lo que estamos en esta novela gráfica es un viaje migratorio de Óscar, un hondureño que deja su ciudad natal, que se llama San Pedro Sula. Y es muy importante este dato, San Pedro Sula, porque es la ciudad más violenta del mundo, por el índice de homicidios que hay en ella. Entonces abandona su ciudad Óscar, y en el otro lado de la valla, en el otro lado de la frontera, está Lidy, una terrateniente que tiene un rancho en la frontera de Texas y que lo tiene que liberar, que proteger contra los cárteles o los carteles, como diría Lázaro Carreter, de la droga, ¿no? Y a esas barreras que se interponen entre los americanos y los hispanos se unen las barreras del lenguaje, porque en este cómic se ejemplifica porque los personajes gringos hablan en inglés y los migrantes en español. Así que cada personaje se expresa en su propia lengua, sin que medie ningún tipo de traducción en ellas. Lidia habla siempre en inglés y Óscar en español, y están condenados a entenderse, ¿no? Dos mundos en choque, en perpetuo choque, condenados a entenderse. Pero este espacio está fuera de la ley. Es un espacio, como decía yo antes, liminal, un lugar otro, ¿no? O un no lugar, que no se rige por las reglas de la vida cotidiana. En ella están los cárteles de la droga y los que se lucran con los pobres migrantes. Y he elegido esta porque me parece que es la imagen de la bestia, porque es recurrente en todos los álbumes, en casi todos los álbumes
que he podido catalogar y ver, ¿no? Referidos a la migración. Otro, la novela gráfica de Lauro Garisco, el de Caracas, el venezolano, y narra eso, la diáspora de millones de venezolanos en busca de una vida mejor. Voy a ir más rápido. La metáfora del camino que se recorre a pie cargando con todos sus enseres, ¿no? Con las pocas pertenencias que uno tiene. Y un camino largo, emocionalmente agotador. Fíjense, por ejemplo, en la carga emocional que transmite pues, el cambio de colores, los planos, la división de la página. Y en este ángulo cenital, por ejemplo, recuerda las aves migratorias y las penurias que soportan también en su andadura. Estamos hablando de una interpretación simbólica, ¿no? De lo migratorio, de las aves migratorias y de la migración forzosa humana. Esta es la que creo que es mi favorita, se llama Worm. Worm como gusano, una odisea cubanoamericana, y es una de mis narrativas favoritas del género. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando Rodríguez tenía 9 años, el líder cubano, Fidel Castro, anuncia que permitiría a 125.000 cubanos abandonar el país. Pero claro, los consideró pues escoria, traidores, y los etiquetaron de gusanos, y de ahí el término de gusano, ¿no? Y a causa de este régimen, Rodríguez y su familia participaron en el tumultuoso éxodo del Mariel hacia los Estados Unidos. Pero claro, lo impactante de la novela gráfica son, pues eso, el verde militar que predomina y el rojo comunista que simboliza en esta novela en concreto, en esta novela gráfica, el estado de opresión, de violencia y de sinrazón que viven en los ciudadanos cubanos, ¿no? O por lo menos estos que se exilan. Y que representa eso también, la barbarie de las ejecuciones, siempre dominando esos colores. O la violencia con la aquiescencia del pueblo que grita todo el rato gusanos, escoria, ¿no? Porque lo único que querían era salir del país. O la contundencia visual del adoctrinamiento de un patriotismo absolutamente bélico, ¿no? y castrense. Y además con la población empobrecida de familias con ascendentes que habían luchado incluso en las guerras de la independencia con los españoles. Y una visión muy destacada de un destacamento militar, donde aparecen encarcelados con un encarcelamiento metafórico, simbólico de libertad, justicia y democracia. Voy a ir rápido, si quieren. Y otra de las posibilidades es La pequeña emigrante, donde la cruda realidad de la crisis migratoria está contada a través de los ojos de una niña de 5 años. Porque tiene que emigrar porque tiene un padre que trabaja en un cártel de la droga y que tiene que salir de allí porque el grupo lo va a matar. Entonces, es un viaje que se produce por las bandas del narcotráfico y que supone, por un lado, esa diáspora, bueno, ese camino, ese viaje hacia el desierto, un desierto difuminado en este sentido, pero también una visión de una frontera que no entiende de niños, ¿no? de sentimientos infantiles. Bien, quiero centrarme ahora en ese estado liminal del que le he estado hablando hasta ahora. El estado liminal no es otro que un lugar de transición entre dos fases, ¿no? Por ejemplo, me encanta, y les he dicho antes, que los espacios liminales también se caracterizan por una disolución entre las fronteras de lo que es la realidad y de lo que es lo imaginario. Y esto es particularmente relevante en las obras de Susili o la trilogía, ¿no? de Susili, donde los personajes transitan constantemente entre esos mundos fantásticos y esos mundos cotidianos.
Y esta línea que separa lo imaginario de lo otro, de lo real, que luego se difumina porque empieza a haber relaciones entre uno y otro, es la parte, es el espacio liminal que a mí me interesa. Y para ello he elegido La bruja y el espantapájaros de Gabriel Pacheco, porque el tratamiento del espacio es aquí clave en su estilo. Los paisajes que crea no son los telones de fondo de una narración, sino que se convierten en extensiones del estado emocional de los personajes. Esos vacíos, esos espacios vacíos porque están difuminados, no se entiende, no sabemos si están entre la realidad y el ensueño, son espacios, un cielo desprovisto absolutamente de límites, los objetos que flotan en el aire y que generan un sentimiento de ingravidez, ¿no? Es un espacio indeterminado que ofrece al lector esa sensación de desorientación espacial, de falta de estructura rígida para centrarse en ese significado emocional de los personajes. Y esa es la parte que a mí me interesa del espacio liminal. Es decir, un espacio de transición entre lo que ni es real ni la ensoñación y en la que se desarrollan los personajes. Otro espacio liminal que me interesa mucho es el del castillo, pero también aplicado al camino. Y es el cuento, o bueno, es el libro, perdón, de la historia del príncipe valiente Tiene miedo, ¿no? Porque en realidad, como le piden en el castillo y sus padres, quieren que sea un conquistador, que pelee, que mate animales feroces, pero él en cambio lo que prefiere es ir a la selva, leer libros a los animales, imaginar, mundos maravillosos. Quiere hacer amigos, pero tiene miedo de dar ese paso, ¿no? Y fíjense la maravillosa metáfora del camino. El paso de un castillo, el castillo representa en este sentido la vida ordenada según los preceptos tradicionales de unos padres que lo han encasillado donde él tiene que ser valiente, frente a un camino un camino de transformación de la experiencia, ¿no? Donde él realmente quiere imaginar. Y lo que le impulsa sobre todo es a tener otra realidad, ¿no? Su camino es ese espacio liminal que le ayuda a conseguir esos sueños que él tenía, ¿no? En ese sentido. Bien, a partir de ese espacio del lugar, las ciencias sociales han ampliado ese abordaje teórico de cuestiones como diáspora, exilio, espacialismo, globalización, utopía. El espacio nunca es neutro. Y nunca es neutro porque además se construye a partir de lo que he dicho antes, es un constructo social, es un constructo cultural. Un ejemplo que yo siempre pongo es el de Javier Sáenz Castán, que aunque sea valenciano, creo que retrató de una manera perfecta lo que es la Ciudad de México, ¿no? Frente a esa idea de ciudad construida según las convenciones lógicas y cuadradas de Occidente, la ciudad caótica que representa México, ¿no? En el chilangoscopio. Ciudad de México es una especie de universo extraño donde lo cabe todo, es el horror vacui, ese concepto de todo cabe, ¿no? Y todo es necesario, donde contiene la historia visual de aquello que hemos visto de México y que está habitado por esa iconografía de la ciudad, desde los códices prehispánicos a los edificios icónicos, a los personajes puramente chilangos, a los grabados de José Guadalupe Posada. Es decir, es una gozada ver propuestas de estas en una ciudad desde una concepción no occidental, ¿no? Disculpa, José Manuel, 5 minutos. Vale. Pues me paso. La cartografía emocional.
Como cartografía emocional me interesa, por ejemplo, este álbum, el de Pancho Conejo y el Coyote. El libro es una especie de fábula moderna acerca de la terrible y peligroso trayecto que recorren o que corren los migrantes indocumentados para buscar trabajo en Estados Unidos, ¿no? Y si simplemente ven, pues, cómo va en primer lugar, cómo se despiden de la familia y cuál es el proceso absolutamente de desarraigo y de penurias que tienen. Con respecto a la investigación, y voy a ser muy concreto, ¿todo esto para qué? El análisis de los espacios y del cronotopo en los álbumes latinoamericanos, ¿para qué? Pues en primer lugar, lo que hemos elaborado ha sido una investigación en la que queríamos ver la respuesta de los jóvenes de sexto de primaria ante el espacio narrativo. Es decir, cómo reciben ese espacio narrativo y qué sentido tiene para ellos. Lo hicimos a través de un enfoque metodológico, cuantitativo y cualitativo. No voy a hablar de él porque no me queda tiempo, pero sí decirles que, entre otros, utilizamos Migrar como corpus seleccionado, El Príncipe Valiente tiene miedo, que luego me arrepentí de utilizarlo, sobre todo por ahora que les contaré los resultados de la investigación, La Bruja y el Espantapájaros, Migrantes y otros que fueron surgiendo a lo largo del proceso de leerles los libros. Así que quiero ir rápido. Los instrumentos hicieron preguntas, ejercicios de interpretación y llegamos a los resultados. En este gráfico de radar lo que se compara son 3 variables claves. Si ven ahí es comprensión lectora, respuesta emocional y competencia literaria a partir del cronotopo señalado. Y aquí las interpretaciones que hemos ido extrayendo. En primer lugar, con respecto a la comprensión lectora. La comprensión lectora genera, que es la azul, los cronotopos que generan una mayor comprensión lectora son el viaje y la frontera. Es decir, los jóvenes tienen una comprensión mayor, ya no literal, sino inferencial y crítica sobre los cronotopos del viaje y la frontera. ¿Cuál fue el más difícil para ellos? Fue el castillo. El castillo porque, el cronotopo del castillo como la que menor comprensión lectora tuvo. Posiblemente fuese porque no entendían que el castillo fuese ese espacio de la seguridad y de la construcción de la ideología más tradicional, ¿no? De las reglas socialmente establecidas. En cuanto a la respuesta emocional, que es la línea roja, la respuesta emocional más intensa la dan también el viaje y el desierto en este caso, lo que implica que estos espacios narrativos provocan una implicación emocional muy grande porque están asociados al peligro, a la incertidumbre, a la aventura. Y frente a ellos, el del castillo y el bosque fueron los que menos respuesta emocional tuvieron. Y fue una de las preguntas que yo me hice, ¿por qué el bosque no da esa respuesta emocional tan compleja o tan rica o tan alta como la del viaje y el desierto? Porque precisamente los jóvenes están más acostumbrados al cronotopo del bosque como un lugar en el que sí que ocurren peligros, pero que al final hay un final feliz, ¿no? El final el final de las historias felices. Y con respecto a la competencia literaria, que es la línea verde, los cronotopos que fomentan una mayor competencia literaria, es decir, aquellos que ayudan a interpretar metáforas y realizar análisis narrativos mucho más profundos, ¿cuáles fueron? Fueron el camino y el viaje. El camino y el viaje, ¿no? Frente otra vez al castillo, que tuvo una menor comprensión. Si volviera a hacer el estudio, quitaría el del castillo y pondría, a lo mejor, todos los vinculados a la migración, ¿no? En ese sentido.
En este gráfico, si quieren, lo que me permite ver es cómo los cronogramas se generan con una mayor comprensión lectora y unas respuestas emocionales fueron, como aquí aparece, el viaje y el camino. Y también tienden a fomentar una mayor competencia literaria. Los ejes son la competencia literaria, emocional y lectora. O aquí visualmente es donde mejor se ve que el nivel de comprensión del texto fue menor en el castillo y con mucha más carga emocional en el viaje y en el hogar, ¿no? Y esta es otra, la estructura del gráfico, donde por un lado aparecía la barra azul representa la comprensión lectora y la barra verde la competencia literaria, ¿no? Y cada cronotopo tiene una barra azul y una verde, lo que implicaba cuáles eran las que más nivel de comprensión habían tenido. Luego hicimos el análisis cualitativo también, y en la que salieron muchos elementos que los jóvenes además ratificaban y corroboraban aquellas impresiones que teníamos en el análisis cuantitativo, ¿no? Y generamos una especie de gráfico de violín en el que, si ven las respuestas, cuanto más grueso es el violín, es que va concentrando la mayor cantidad de respuestas parecidas, ¿no? Y aquí en el camino y la frontera eran las que realmente tuvieron esa gran carga emocional. Y yo creo que con esto acabo. Simplemente reiterar dentro de las conclusiones que la función epistémica del espacio narrativo, en realidad estos espacios que los vemos como algo natural son fuente de conocimiento y de significado, dotar de significado la frontera, el desierto, el viaje, incluso. Que los espacios narrativos desarrollan enormemente la competencia emocional y la competencia literaria del alumnado, así que yo ya me he propuesto a partir de esta investigación que cuando me vengan los estudiantes a que les dirija el TCM, pues les diré que sí, la competencia emocional, pero siempre a partir de esta concepción del espacio, ¿no? En los álbumes latinoamericanos. Por otro lado, la promoción de un canon de lectura rico en textos con estos espacios dinámicos y simbólicos, yo creo que es necesario esa generación del canon de frontera, ¿no? Del canon migratorio, y finalmente que es fundamental la reflexión sobre los espacios porque favorecen la comprensión, ya no literal, porque la literal la tienen todos los estudiantes, la mayoría, sino la inferencial y la crítica. Ya con esto me callo. Muchas gracias a todos.